¿Alguna vez has entrado en una casa tan rica que hasta el sonido del silencio duele? El sol acababa de salir sobre el Morumbi cuando la cámara imaginaria se acercaba a esa mansión. Fachadas de vidrio, piscina azul claro, jardín podado milimétricamente. Todo brillaba, excepto el aire, pesado como plomo. Allí dentro, el primer sonido no era de pájaros, ni de música. Era el estruendo de un plato rompiéndose en el piso de mármol. Poco después, dos gritos finos atravesaban los pasillos. «¡Sal de mi cuarto!». «No, la habitación es mía». Y luego vino la risa. El tipo de risa que no nace de la alegría, sino de la falta de alguien que diga basta. Enseguida, el ruido de una puerta cerrándose, un jarrón cayendo, un cuadro torcido y un suspiro largo, vencido, escapando de la boca de un hombre. Eduardo Monteiro, 45 años, traje impecable, ojorosas profundas. Estaba parado en lo alto de la escalera, sosteniendo una taza de café, como si fuera el único ancla entre él y el caos. Abajo, sus hijas, Luía y Clara, gemelas de 8 años, corrían por el pasillo, cabello despeinado, una con el vestido de la otra, toda la sala transformada en un campo de batalla de almohadas. Eduardo cerró los ojos, intentó recordar la última Navidad en que había paz dentro de allí, y no pudo. En la esquina de la pantalla imaginaria, una mujer de uniforme beige atravesaba la sala, sudando. «Basta para mí, nunca vuelvo», dijo saliendo por la puerta, lágrimas mezcladas con el polvo del piso. Era la 17ª empleada en renunciar. La cámara se quedaba en la puerta abierta, dejando entrar la luz fría de la mañana. El sonido distante de la calle contrastaba con el vacío dentro de la casa. Eduardo se sentó en el sillón de cuero del despacho. En el instante, libros de economía, trofeos, una foto enmarcada de Elena, la exesposa. Su sonrisa congelada aún parecía mirarlo con desprecio. Él giró la pluma entre los dedos. Intentó convencerse de que el trabajo lo resolvería todo, pero ni siquiera las ganancias más altas silencian el sonido de 2 niñas llorando detrás de la puerta. La voz en off podría decir: algunas fortunas compran todo, excepto lo que se perdió en silencio. A kilómetros de allí, en una habitación simple de pared desconchada, un despertador viejo sonaba. Rita Suárez, 34 años, abrió los ojos antes del segundo alarma. Se estiró lentamente. La luz entraba por la grieta de la ventana, revelando las manos marcadas por jabón, el delantal colgado, el retrato de su madre sobre la cómoda. El olor del café recalentado se mezclaba con el del jabón en pastilla. Rita se arrodilló al lado de la cama, apoyando las manos callosas en la sábana. «Señor, dame fuerza para un día más, y si me la das, una sonrisa también». El autobús pasaba a las 5:40. Caminó por las calles aún húmedas de rocío, zapatos gastados golpeando el asfalto. El ruido de los frenos, mezclado con la conversación de otras mujeres con uniforme igual. En el regazo llevaba un currículum arrugado, 2 hojas sujetas por un clip. Iba a una entrevista. Dijeron que era en una casa enorme, de gente importante. Dentro del autobús, Rita miró por la ventana y vio el cielo de Sao Paulo ganando color, ese rosa grisáceo que anuncia calor y confusión. Sonrió sola, arreglándose la trenza. Casa rica. Ojalá al menos me paguen a tiempo. Cuando la puerta electrónica de la mansión se abrió, el aire parecía otro. Un jardinero pasó con la cortadora encendida y el olor de pasto mojado se apoderó del lugar. Rita apretó el currículum contra el pecho, caminó hasta la puerta de entrada. El timbre sonó con un sonido metálico, silencio. Después, pasos firmes resonaron. Eduardo apareció de traje oscuro, celular en la mano, la corbata ligeramente torcida. Él apenas levantó la mirada. «¿La señora es la candidata para limpieza?» «Sí soy, Rita Suárez.
¿Tiene experiencia? 15 años, señor. ¿Referencias? No las traje, pero puedo conseguirlas. Él bufó, dejó el celular en la mesa, tomó el papel medio arrugado y leyó rápido. 5º grado. Rita asintió. ¿Y la señora cree que puede con una casa así? Su mirada era fría, analítica, como si estuviera evaluando una mercancía. La de ella firme. Sé limpiar pisos, señor, pero también sé limpiar lo que pesa por dentro. Eduardo arqueó una ceja, una risa seca escapando. ¿Y qué exactamente cree la señora que pesa aquí dentro? Rita respiró profundo. La falta de paz, tal vez. Por un segundo, el sonido del mundo desapareció. Él miró a aquella mujer simple, con el cabello recogido y las manos temblando, y sintió algo extraño, como si ella hubiera leído un trozo de lo que él escondía hace años. Pero el orgullo habló más fuerte. Comienza el lunes, a las 7, y no llegues tarde. Sí, señor. Gracias. Afuera, el viento matutino soplaba más fuerte. Rita caminó hacia la puerta, sosteniendo el currículum. Una ráfaga súbita arrancó el papel de su mano. Intentó agarrarlo, pero el papel danzó en el aire. Cayó en un charco de agua cerca de la acera. Se agachó. Lo recogió. El papel empapado, casi ilegible, casi, porque bien en el medio aún se podía leer la palabra que ella misma había escrito en letras grandes como un amuleto. Fe. Sonrió sola, apretando el papel contra el pecho. Al fondo, la cámara volvía a la casa, ventanas cerradas, cortinas pesadas, el eco distante de las risas nerviosas de las niñas. Allí dentro, Eduardo miraba por la ventana del despacho, sin saber por qué, pero con la sensación de que algo estaba a punto de cambiar. El reloj en su escritorio marcaba las 7:29 de la mañana. Un segundo antes de darse la vuelta, la manecilla del reloj se detuvo por un instante, como si retuviera la respiración junto con la casa. Y el narrador susurraba. A veces el silencio más pesado es el que viene antes de una oración. La puerta se abrió lentamente, gimiendo como si la propia casa se quejara por dentro. Rita llegó antes de las 7, de delantal limpio, cabello recogido, un nudo de expectativa en el pecho. El aire del Morumbi aún olía a lluvia de madrugada. Pero apenas cruzó la puerta, el olor cambió. Mezcla de comida vieja, moho y desorden. Se detuvo en medio de la cocina. Platos apilados, moscas sobre la basura, manchas de salsa en la pared. El mármol blanco del mostrador parecía pedir auxilio. Y, antes de que pudiera respirar profundo, una voz infantil, dulce y falsa, resonó desde lo alto de la escalera. «Hola, tía». Rita miró hacia arriba. 2 niñas idénticas, uniformes arrugados, brazos cruzados. La otra completó. «Bienvenida al infierno». Las 2 cayeron en la risa. Rita sostuvo el balde, ajustó el delantal y respondió con una sonrisa tranquila. Entonces, es bueno que comience pronto, porque el infierno da trabajo. Durante las primeras horas, caminó por la casa como quien atraviesa un bosque desconocido. Cada habitación tenía el olor del abandono. Muñecas sin cabeza, crayones en las paredes, sábanas enredadas en el piso. Limpiaba en silencio, cantando bajo un cántico antiguo. Dios, cuida de mí. El sonido resonaba por los pasillos. Atravesaba el vidrio y volvía con un leve reverberación, como si la casa respirara de nuevo, tímida. Las niñas observaban escondidas detrás de la puerta, susurrando, conspirando. Y a la tarde, cuando Rita sumergió el trapo en el balde, la trampa estaba lista. Ella torció el trapo, y el piso quedó azul. Tinta. Las 2 estallaron en risas. Se cayó. «Mira su cara». Rita permaneció inmóvil algunos segundos. Luego respiró profundo, se arrodilló y comenzó a frotar el piso, sin quejarse, sin mirarlas, solo limpiando lentamente, con alcohol y paciencia. Mientras pasaba el trapo, murmuraba bajito: «Señor, dame fuerza, usted sabe por qué me trajo aquí». Las niñas dejaron de reír. Por primera vez parecían confusas.
La empleada de limpieza no reaccionaba como las otras. No lloraba, no gritaba, no pedía irse. En los días siguientes, la guerra continuó. Sal en el café, pegamento en la escoba, juguetes esparcidos para hacerla tropezar. Y cada vez Rita respondía de la misma manera: silencio y trabajo. Poco a poco, esa calma se convirtió en algo más fuerte que cualquier castigo. Las niñas comenzaron a probarla, no por maldad, sino por curiosidad. Cierta mañana entró en su habitación y vio el desorden habitual. Las miró a las gemelas y dijo en tono sereno: a partir de hoy vamos a tener horario para todo. Despertarse a las 7, desayuno a las 7:30 y antes de comer vamos a orar. Clara frunció el ceño. ¿Orar para qué? Para dar gracias. Pero nosotras no creemos en eso. Rita sonrió. Está bien. Dios cree en ustedes y eso ya es suficiente. Ella juntó las manos, cerró los ojos y comenzó a orar. Las niñas se miraron sin saber qué hacer. El silencio que se formó tenía un tipo extraño de fuerza, como si el aire hubiera cambiado de temperatura. Esa semana, la casa comenzó a cambiar sin que nadie se diera cuenta. El olor de arroz con frijoles reemplazó el de comida vieja. Rita plantó flores simples en un jarrón roto y lo colocó en la mesa del comedor. Mientras pasaba el trapo en la sala, silbaba bajito. La melodía se mezclaba con el sonido de la aspiradora y creaba una música doméstica, bonita, sin intención. Una noche, Eduardo bajó del despacho más temprano. Escuchó el canto viniendo de la cocina. Se quedó parado en el pasillo observando. Rita movía la olla con una cuchara de madera tarareando. El vapor subía, la luz amarilla iluminaba el rostro cansado pero tranquilo. Había algo en ese gesto que él no veía hace años. Cuidado, sin prisa. Él se aclaró la garganta sin saber por qué. «Huele bien». Rita se giró sorprendida. «Es solo arroz y carne con cebolla, señor. Tiene olor a infancia. Entonces es algo bueno». Eduardo se sentó en la mesa. Gesto raro. Las niñas llegaron sigilosamente, aún sucias de tinta. Rita colocó los platos uno a uno. Antes de comer, vamos a orar. ¿Puedo? Él dudó, pero asintió. Rita cerró los ojos. Voz suave. Gracias, Señor, por esta casa, por esta comida y por quien está aquí. Cuando abrió los ojos, vio a Eduardo mirándola. Ya no era la mirada de quien duda, sino de quien intenta entender. En los días siguientes, pequeños cambios se fueron acumulando. Las niñas comenzaron a ayudarla a arreglar los juguetes. A veces las encontraba riendo mientras espumaban el jabón de la pila. La cámara imaginaria acompañaba cada detalle: el trapo mojado, el reflejo de la luz en los charcos de agua, el polvo subiendo de la alfombra, el sonido de las risas mezclado con el de las ollas, y cuanto más se organizaba la casa, más parecía reorganizarse Eduardo por dentro. Comenzó a salir del despacho para cenar, apagaba el celular por algunos minutos, observaba a las hijas masticando lentamente y notaba algo simple. Ellas miraban a Rita como si finalmente hubieran encontrado un ancla. Cierta noche, después de la cena, preguntó: ¿cómo logras lidiar con ellas? Rita se secó las manos en el trapo y respondió sin mirarlo: los niños solo hacen travesuras cuando quieren ser vistos, doctor. Yo solo muestro que estoy mirando. Él se quedó en silencio, como si esa frase hubiera limpiado algo más profundo que el piso de la sala. Pero la paz es siempre frágil cuando nace en un campo de guerra. En una mañana de domingo, Eduardo recibió una llamada y salió apresuradamente. Rita se quedó sola con las niñas. Mientras arreglaba las habitaciones, escuchó el ruido de agua y risas. Corrió a la cocina, el piso inundado, espuma por todas partes. Clara y Luía danzando descalzas, empapadas. Por un instante, la rabia subió caliente, quemando el pecho. Casi grita, pero se detuvo. Miró a las dos pequeñas, empapadas con miedo de lo que vendría.
Entonces respiró, se quitó los zapatos y entró en el agua también. Tomó el trapo y comenzó a secar el piso con ellas lentamente, riendo. La guerra terminó en ese instante, sin que nadie declarara tregua. Y las niñas, por primera vez la llamaron sin ironía. «Tía Rita, ¿usted es medio loca?» «No soy. Solo me cansé de pelear con lo que no vale la pena». Se cayeron en la carcajada y el sonido resonó ligero, sin dolor. Más tarde, ya en la noche, Rita recogió el balde y apagó las luces. La mansión parecía respirar diferente. En el reflejo de la ventana, se veía el jardín iluminado por pequeños puntos, luciérnagas, raras en la gran ciudad. Rita se recostó en el marco de la puerta y susurró, como quien conversa con la propia casa. Hasta lo oscuro puede brillar un poco si lo dejamos. Arriba, Eduardo pasó por el pasillo y vio la escena. Por un momento quiso decir algo, pero se quedó parado, solo mirando. La mujer simple, el delantal gastado, el rostro iluminado por las luciérnagas, y percibió por primera vez que el silencio de la casa ya no era el mismo. Ahora era un silencio que descansaba, y mientras el viento de la noche entraba por las grietas, llevando el olor a jabón y flor, Eduardo sintió que algo dentro de él también comenzaba a limpiarse. El otoño llegó sigilosamente, trayendo ese frío que hace que el vidrio de la ventana sude por dentro. La mansión Monteiro parecía otra. Flores en las ventanas, olor a pastel saliendo del horno, la risa de las gemelas resonando por los pasillos. Rita barría la sala cantando una canción antigua y Eduardo desde el despacho escuchaba sin poder evitar sonreír. Después de meses, la casa finalmente respiraba, pero todo respiro demasiado largo atrae el viento. Esa tarde, el viento vino con tacones altos. Un auto plateado estacionó ante la puerta. El sonido de las ruedas sobre la grava cortó el aire como una hoja. Rita miró por la ventana. Una mujer alta, de vestido blanco, perfume fuerte. Elena. Las gemelas estaban jugando en la sala cuando escucharon la voz. «Mis hijas, Dios mío, cómo han crecido». Luía se quedó paralizada. Clara dio un paso, luego retrocedió. El sonido de los tacones golpeando el piso parecía el corazón de ellas acelerándose. Eduardo bajó las escaleras, el rostro helado. «¿Qué estás haciendo aquí, Elena?» «Vine a ver a mis hijas». «Solo eso». «¿Después de cuánto tiempo?» «1 año y medio». «Me equivoqué, Eduardo, pero quiero arreglarlo». Las palabras caían bonitas, ensayadas. El perfume de Elena se apoderaba de la sala, invadiendo el olor simple de jabón y café. Rita se quedó parada cerca de la cocina, sin saber si debía irse o quedarse. Cuando los ojos de las dos mujeres se cruzaron, algo invisible se encendió. Una desconfianza antigua, el instinto de quien siente que el peligro viste tacones y habla bajo. En los días siguientes, Elena apareció de nuevo. Llegaba con regalos caros, dulces importados, abrazos demasiado prolongados para quien estuvo tanto tiempo ausente. Al principio, las niñas dudaban, pero poco a poco la curiosidad venció el miedo. Rita observaba desde lejos, guardando una incomodidad que crecía en el pecho. Una noche, Elena entró en la cocina. Usaba guantes finos, oliendo a perfume francés. «¿Entonces eres tú la mujer que transformó a mis hijas?» Rita se secó las manos en el trapo. «Solo hice lo que necesitaba ser hecho». «¿Y qué exactamente te dio ese derecho?» «El amor por ellas, tal vez». Elena sonrió, pero los ojos no acompañaban. Amor comprado con salario. El silencio entre las dos cortaba el aire. Del pasillo se escuchó una risa contenida. Clara y Luía espiando. Elena se giró y las llamó. «Niñas, vengan aquí. Mamá tiene algo que contarles». Se agachó. Voz demasiado dulce. «Saben que la tía Rita es pagada para cuidarlas, ¿verdad? No es familia, solo trabaja aquí». Clara se mordió el labio. «Pero ella hace comida, nos ayuda a orar.
¿Orar para qué? Para parecer buena. No confundan deber con amor. Las niñas quedaron quietas. Rita escuchó cada palabra, pero no dijo nada. Subió a la habitación, el corazón pesado. En la ventana, la luna llena parecía vigilarla, redonda, fría, distante. En la mañana siguiente, Elena llegó más temprano. Eduardo había viajado por trabajo. Las gemelas estaban en la escuela. Rita limpiaba el despacho cuando la escuchó entrar. Elena caminaba lentamente, observando todo. Se detuvo ante la mesa de Eduardo, donde un reloj antiguo reposaba. Pieza de familia heredada de la madre de él. Pasó el dedo por el vidrio, como quien mide el valor de un recuerdo. Después abrió la bolsa con un clic suave. El sonido fue pequeño, pero nítido. Rita lo escuchó. ¿La señora necesita algo? Elena se giró con una sonrisa tranquila. Solo recuerdos. Rita no entendió en el momento, pero cuando vio el brillo metálico desaparecer dentro de la bolsa de ella, el cuerpo se heló, quedó sin voz. No había nada que decir, sin parecer insolente. Elena salió como si nada hubiera pasado. 2 días después, Eduardo regresó, cansado, pero con un brillo leve en el rostro. Sentía la falta del olor de casa limpia, de las hijas corriendo. Elena lo esperaba en la sala, el rostro preocupado. Eduardo, ese reloj de tu madre desapareció. ¿Qué? Pero estaba en mi mesa. Pues es verdad, yo lo vi el otro día, pero ahora desapareció. El tono de voz de ella era de inocencia ensayada. Rita, que venía de la cocina con una bandeja de café, se detuvo en la puerta. Tal vez haya sido un error, doctor. ¿Puedo buscar? Elena sonrió. Claro, busca. ¿Quién sabe si cayó en algún lugar? Minutos después, Elena fingió sorpresa. ¿Y si miramos la bolsa de Rita? Solo para estar seguro. La frase cortó el aire. Eduardo frunció el ceño. Esto es absurdo. ¿Quieres quedarte en la duda? Es el reloj de tu madre, Eduardo. El silencio se arrastró. Rita sintió el corazón latir en los oídos. Puede mirar, señor. No tengo nada que esconder. Él dudó, pero abrió la bolsa. El brillo dorado apareció entre el pañuelo y la libreta de notas. El mundo de Rita se derrumbó. Yo no tomé esto. Juro por Dios. Rita. Su voz salió débil, decepcionada. Basta, vete. Las niñas que había regresado de la escuela vieron la escena desde la escalera. Luía lloraba sin entender. Clara gritaba el nombre de la tía, pero nadie escuchaba a nadie. Llovía cuando Rita atravesó la puerta. Toda la calle parecía llorar junto. Caminaba sin paraguas, el uniforme pegándose en la piel, el corazón demasiado pesado para caber en el cuerpo. Las lágrimas se mezclaban con el agua de la lluvia. El Señor conoce la verdad, murmuró, y un día todos van a saberlo también. Dentro de la casa, el eco de la puerta cerrándose trajo un silencio diferente. Elena sonrió discretamente. Eduardo se fue al despacho, se encerró. Las niñas se abrazaron perdidas. Esa noche la cena se quemó. Nadie comió. El perfume de Elena ya no olía a elegancia, olía a repugnancia. Y allá afuera, en medio de la lluvia, Rita se detuvo un instante bajo un poste. Miró hacia atrás. Las luces de la mansión se reflejaban en el agua del piso, temblando. Por un segundo, pareció que el reflejo de la casa estaba roto. 3 días después, algo extraño comenzó a suceder. Las niñas no querían comer, dejaron de jugar, volvieron a gritar, a discutir entre sí. Eduardo intentaba trabajar, pero el sonido de los vasos rompiendo lo perseguía, el mismo caos de antes, solo que ahora sin la voz dulce de Rita para calmar. En la madrugada del domingo, Eduardo bajó a beber agua, escuchó ruido en el pasillo, abrió la puerta del cuarto de las hijas. Las dos estaban arrodilladas al lado de la cama, manos dadas, ojos cerrados. Dios, trae a la tía Rita de vuelta. Nosotras prometemos ser buenas. Él se recostó en la pared sin aliento. Esa oración susurrada entre sollozos era más fuerte que cualquier grito. El reloj en la sala marcaba las 3 de la mañana.
Eduardo lo miró. La manecilla, que había estado parada desde el día en que Rita llegó, volvía a moverse, tic-tac, lento, firme. Cada golpe sonaba como un recordatorio. La verdad nunca duerme para siempre. La lluvia pasó, pero el piso aún olía a tristeza. 3 días después de la partida de Rita, la mansión Monteiro volvió a ser lo que era antes, grande, fría y ruidosa por dentro. La risa de las niñas desapareció. Las luces, antes cálidas, se quedaban encendidas sin razón, como si nadie supiera más cómo apagarlas. En la cocina, ollas vacías, en la sala, juguetes olvidados. El tiempo parecía haber vuelto a detenerse, solo que ahora sin fe ninguna para empujar las manecillas. Eduardo vivía encerrado en el despacho, intentando esconderse del vacío, pero en la noche el silencio venía más alto, y cada rincón de la casa susurraba el nombre que él fingía no escuchar. Rita. Las gemelas intentaban fingir que todo estaba bien. Jugaban por algunos minutos, luego acababan discutiendo. Sin Rita, no había quien les dijera basta con ese tono que mezclaba firmeza y cariño. El desayuno se convertía en guerra de migas. La cena un campo minado de heridas. Una noche, Clara miró el plato y murmuró. La comida de la tía Rita tenía sabor a abrazo. Luía estuvo de acuerdo bajito. La de mamá solo tiene sabor a perfume. Las dos se miraron y el silencio que vino después era demasiado pesado para 2 niñas de 8 años. Del otro lado de la ciudad, Rita limpiaba un pequeño departamento. La habitación olía a jabón y esperanza. Ella había vuelto a trabajar en casas pequeñas, con ventanas abiertas y niños que decían, gracias. Pero cada noche, antes de dormir, miraba el delantal colgado y sentía un nudo en la garganta. Esa casa en el Morumbi aún pulsaba dentro de ella. Un vecino ofreció trabajo fijo, pero ella rechazó. Aún no. Necesito respirar primero. Respirar. Palabra que ella repetía siempre que el pecho se apretaba. Mientras tanto, Elena recogía lo que plantó. Las niñas comenzaron a evitarla. No querían los regalos ni las visitas. Cierta mañana, Elena intentó despertarlas con un beso en la frente, pero escuchó a la mayor decir, aún somnolienta, «No es tu voz, mamá, es la de la tía Rita la que queremos escuchar». Fue como una bofetada. Elena perdió el control, gritó, lloró, salió de la casa y nunca más volvió. El propio abogado de Eduardo llamó después, avisando que ella sería investigada por intento de manipulación y robo. La sombra que ella traía finalmente comenzaba a disiparse, pero la casa aún estaba sin luz. En esa madrugada, Eduardo se despertó con un ruido viniendo del cuarto de las hijas. Abrió la puerta lentamente. Las dos estaban arrodilladas al lado de la cama, manos unidas, ojos cerrados. Las cortinas se movían con el viento y la luna iluminaba el piso. «Dios, trae a la tía Rita de vuelta. Nosotras prometemos ser buenas. Nosotras prometemos no pelear más». Eduardo se quedó parado en la puerta sin aliento. Las lágrimas vinieron sin pedir permiso. Fue la primera vez en años que lloraba frente a alguien, aunque nadie lo estuviera viendo. Esa misma noche tomó el coche y manejó hasta el barrio simple donde Rita vivía. El camino parecía más largo de lo que era. Las calles estrechas, las casas pequeñas, la lluvia comenzando de nuevo. Cuando llegó, el motor aún caliente, vio la luz encendida detrás de la cortina fina. Tocó la puerta. Rita apareció con los ojos hinchados, pero la misma sonrisa cansada. «Doctor Eduardo». «Rita, me equivoqué. Estaba ciego. Perdóname». Ella se quedó en silencio. La lluvia goteaba en el alero. «Descubrí todo. Fue Elena. Debería haber confiado en ti». Rita respiró profundo. «Perdón lo doy, señor, pero la confianza no vuelve así». El sonido de las palabras cayó entre ellos como un vaso que se quiebra. Eduardo bajó la cabeza. «Las niñas sienten tu falta. Yo también. Ellas estarán bien. No sin ti». Rita no respondió. Solo cerró la puerta lentamente.
Pero antes de que el pestillo encajara, una lágrima de ella cayó al piso y él la vio. En los días siguientes, la casa quedó en silencio, pero un tipo diferente de silencio, aquel que precede a un perdón verdadero. Eduardo intentó hablar con ella de nuevo, pero Rita se mantuvo firme hasta que el sábado siguiente algo cambió. Las gemelas aparecieron en la puerta del departamento, de uniforme de la escuela, cabello desordenado, ojos llenos de lágrimas. Eduardo venía justo detrás, sin saber qué decir. Rita abrió la puerta sorprendida. Luía sostuvo su mano con fuerza. «Tía Rita, vinimos a buscarte. Mis amorcitos, no puedo». «Sí puedes», dijo Clara. «Queremos aprender a orar de nuevo». Las dos se arrodillaron exactamente como antes, manos dadas, y lloraron. Rita cayó de rodillas también, abrazando a las dos. Está bien, mis florecitas, vuelvo». Eduardo se secó los ojos discretamente. La lluvia comenzó de nuevo, solo que ahora era ligera, casi bonita. De vuelta a la mansión, Rita encontró todo diferente. El jardín lleno de hojas secas, el olor de casa abandonada. Se quitó el abrigo, amarró el delantal y respiró profundo. El sonido del trapo pasando en el piso parecía un suspiro de alivio. Las niñas corrieron al piano, rieron, y el eco de esa risa llenó cada rincón. Eduardo del pasillo observaba. «Rita». Ella se giró. «Sí, señor. No me llames más de señor. Aquí dentro eres el corazón de la casa». Por un instante, ella no supo qué decir, solo sonrió. La misma sonrisa de quien perdona sin necesidad de palabras. Semanas después, el abogado trajo la noticia. Elena perdería la custodia compartida. Eduardo había grabado sin querer las pruebas. Una cámara de seguridad mostraba a Elena escondiendo el reloj. La verdad, finalmente, se limpiaba sola, como polvo llevado por el viento. Esa noche, todos cenaron juntos. Rita preparó el mismo plato de siempre. Arroz, frijoles, carne con cebolla. Las niñas colocaron flores en el centro de la mesa. Eduardo sirvió el jugo riendo sin naturalidad. «Parece que ahora quien trabaja soy yo». «Trabajar por amor no cansa», respondió Rita. Se rieron. La casa parecía respirar. Un aire nuevo, ligero, vivo. Cuando la noche cayó, Rita fue a cerrar las ventanas. Afuera, el cielo limpio mostraba miles de estrellas. Ella recostó la frente en el vidrio y vio el reflejo de su propia imagen mezclado con el de las niñas durmiendo en el sofá. Por un instante, todo encajó perfectamente. El narrador, en voz baja, diría: «Algunas casas no necesitan reformas, solo necesitan a alguien que sepa limpiar lo que el ojo no ve». Y en el silencio que vino después, solo se escuchaba el sonido del viento atravesando el pasillo. Un sonido que ya no era vacío, sino el sonido dulce de una casa que finalmente volvió a respirar. Rita se quedó en la ventana un poco más, observando las estrellas brillar una por una en el cielo negro de la noche. Había algo hermoso en ese momento, en esa paz que no había planeado, pero que había ayudado a construir con sus propias manos. Las manos que limpiaban, que cocinaban, que oraban, que amaban sin esperar nada a cambio. Eduardo apareció a su lado sin hacer ruido, sosteniendo 2 tazas de té caliente. «Aquí, para ti». Ella aceptó la taza con una sonrisa. «Gracias, señor. Ya te lo dije, aquí no soy el señor, soy solo Eduardo». Rita asintió lentamente, permitiéndose ese cambio. Solo Eduardo. Un hombre que aprendió que la riqueza no es lo que brilla, sino lo que calienta el corazón. Las gemelas dormían profundamente en el sofá de la sala, sus caras tranquilas, sin las arrugas de preocupación que las marcaban semanas atrás. Luía aún sostenía la mano de Clara, incluso dormidas, como si quisieran asegurarse que la otra seguía allí. Rita las miró desde la ventana. Niñas que aprendieron a amar de nuevo, a confiar,
a creer en la bondad, todo porque una mujer simple decidió no responder con rabia a sus travesuras, sino con paciencia y amor. El tiempo pasó. Las estaciones cambiaron. La primavera llegó con sus flores nuevas, sus días más largos, su promesa de renovación. La mansión del Morumbi ya no era un lugar de silencio pesado y dolor. Era un hogar. Las risas de las niñas resonaban por los pasillos, honestas ahora, no forzadas como antes. Eduardo comenzó a llegar a casa temprano del trabajo, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. El olor a comida casera, el sonido de las voces familiares, la mano de Rita ordenando el caos con firmeza y dulzura, se había convertido en lo que más deseaba en el mundo. Una tarde, mientras Rita preparaba el té, Eduardo entró en la cocina. Ella no lo escuchó llegar. Estaba cantando en voz baja, la misma canción de siempre. Dios cuida de mí. Él se quedó escuchando desde la puerta, el pecho lleno de una emoción que no sabía nombrar. Cuando ella se giró y lo vio, sonrió con naturalidad. ¿El té está casi listo? Sí, en un momento. Él se sentó en la mesa de la cocina, algo que hubiera parecido imposible años atrás. Un hombre como Eduardo, sentado en la cocina, esperando a que una empleada de limpieza le sirviera té. Pero no era así. Era un hombre, esperando a Rita. Solo a Rita. Esa noche, después de que las niñas durmieron, Rita levantó la mano para irse. La próxima semana tengo que hacer algunos trabajos en otras casas, dijo. Pero si lo necesita puedo reorganizar. Espera, dijo Eduardo. Me gustaría hablar contigo de algo. Ella se detuvo. ¿Sucedió algo? No, nada malo. Es solo que... Él respiró profundo. Queremos que te quedes. No solo como empleada, como parte de la familia. Las palabras quedaron flotando en el aire. Rita sintió el corazón acelerarse. ¿Cómo así? Las niñas te aman. Él dudó. Yo también he aprendido a valerte. Más de lo que esperaba. Nos gustaría que vivieras aquí, que esta fuera tu casa, no solo donde trabajas. Rita sintió las lágrimas llegar sin aviso. No sabía qué decir. La oferta era más de lo que jamás se atrevió a esperar. Una casa, una familia, un lugar donde pertenecía de verdad. Necesito pensar, dijo finalmente. Por supuesto. Tómate el tiempo que necesites. La noche de Rita fue larga. Se quedó despierta en su pequeño departamento, mirando el techo, pensando en todo lo que había pasado. En ese primer día en la mansión cuando fue insultada por las niñas, en la rabia que sintió cuando Elena la acusó falsamente, en el dolor de ser separada de ellas, pero también en todos los momentos bonitos, en las risas genuinas, en las oraciones compartidas, en el abrazo de Clara cuando la encontró en la lluvia, en los ojos de Eduardo mirándola como si finalmente hubiera encontrado respuestas a preguntas que llevaba años haciendo. A la mañana siguiente, antes de salir para la mansión, Rita se arrodilló en su pequeña habitación. Cerró los ojos y oró. No pidió nada, solo agradeció. Agradeció por la fuerza que le fue dada, por haber resistido cuando todo parecía perdido, por la oportunidad de amar a esas niñas, por Eduardo, por todo. Cuando llegó a la mansión, las gemelas estaban esperándola en la puerta. «Tía Rita, ¿volviste?», preguntó Clara. «Volví», respondió ella. «¿Y?», preguntó Luía con una esperanza que dolía de puro anhelo. Rita las miró, y luego miró hacia adentro de la casa. Eduardo estaba en el umbral, esperando, y sonrió. «Sí, me quedo». Las niñas gritaron de alegría y la abrazaron con tanta fuerza que casi la tiran al piso. Eduardo se acercó lentamente. «Gracias, Rita». «De nada, señor», dijo ella. Luego se detuvo y corrigió. «De nada, Eduardo». Él sonrió, esa sonrisa rara que le transformaba toda la cara.
¡Qué bien suena! Los días que vinieron fueron diferentes. Rita no dormía más en el pequeño departamento. Un cuarto limpio, cálido, con vista al jardín fue preparado para ella. Sus pocas posesiones ocupaban ahora un espacio en esa mansión que alguna vez le pareció tan fría y ajena. Pero no era solo un espacio, era un hogar. Las mañanas comenzaban con café en la cocina, las tres juntas. Las tardes con tareas de escuela y conversaciones. Las noches con cenas en familia. El trabajo de Rita cambió de naturaleza. Seguía limpiando, cocinando, organizando, pero ahora lo hacía como quien cuida algo propio, algo que ama. Eduardo comenzó a pasar más tiempo en casa. Los negocios seguían, pero ya no eran lo primero. Las prioridades se reorganizaron. Una noche, mientras cerraba las cortinas, Rita vio su reflejo en el vidrio. Una mujer que había llegado a esa casa con un currículum arrugado y $5 de fe en el bolsillo. Una mujer que había sido acusada falsamente, despedida sin compasión, pero que no dejó que el resentimiento la consuma. Una mujer que eligió amar cuando hubiera sido más fácil odiar. Y ese reflejo no parecía el de alguien roto. Parecía el de alguien completo. Algunos meses después, en una mañana de primavera, Rita estaba en el jardín con las niñas. Ellas plantaban flores nuevas, las mismas que Rita había puesto en ese jarrón roto al principio. Las gemas reían, sus manos sucias de tierra, sus uniformes de escuela ya no impecables, sino vivos. «Es extraño, ¿verdad?», preguntó Clara mientras plantaba una semilla. «¿Qué cosa?», respondió Rita. «Que las cosas bellas crecen de la suciedad». Rita sonrió. «Es lo más verdadero que he escuchado. Las flores no saben de dónde vinieron, solo saben que van a ser bonitas. Así es la vida también». Eduardo los observaba desde la ventana del despacho. Una escena que hubiera sido impensable hace poco más de un año. Las tres juntas riendo, trabajando lado a lado, construyendo algo hermoso. Él cerró los ojos y dio gracias en silencio. Gracias por la mujer que tocó a la puerta. Gracias por no haberla enviado lejos en ese primer encuentro. Gracias porque el universo, de alguna manera, sabía que ella era exactamente lo que faltaba. Esa noche, la mansión Monteiro brillaba diferente. No era el brillo frío de vidrio y mármol. Era el brillo cálido de una casa habitada por amor. El reloj que Elena había intentado robar ahora descansaba en el escritorio de Eduardo, reparado, funcionando, sus manecillas marchando constantemente hacia adelante. Ya no representaba un pasado de dolor. Era un recordatorio de que el tiempo cura, que la verdad resurge, que la paciencia tiene recompensas. Y en cada rincón de esa casa, en cada suspiro del viento que entraba por las ventanas, en cada risita de las niñas, en cada canción de Rita, se podía sentir la presencia de algo que no se puede comprar con dinero. Se podía sentir la paz, verdadera, genuina, ganada a través del dolor, pero floreciendo en esperanza. Porque algunas casas, sin importar cuán ricas sean, solo lloran en silencio hasta que alguien llena sus pasillos de amor. Y Rita Soares, con su avantal gastado, sus manos callosas y su fe inquebrantable, había hecho exactamente eso. Había transformado una mansión en un hogar. Había convertido el silencio del dolor en el silencio de la paz. Y eso, más que cualquier otra cosa en el mundo, era verdaderamente invaluable.